Muy buenas noches a todos nuestros alumnos y alumnas que están integrados ya en nuestra clase. Les quiero señalar de que esta es una clase grabada, producto de que yo me encontraré en otro compromiso, pero aquí estamos para compartir los conocimientos que el Señor nos ha permitido sobre la materia que estamos tratando de bibliología. Basle va a ser nuestro apoyo, nuestra hermana, ¿cierto?, de apoyo técnico, para poder ir avanzando. Así que vamos al frente en el nombre del Señor. Muy bien. Recordar de que estamos trabajando, ¿cierto?, la primera unidad relacionada con bibliología, entendiendo que bibliología es la ciencia que estudia, ¿cierto?, la conformación de la Biblia, tanto en el aspecto formativo como también en el aspecto de contenidos. En la clase que vamos a desarrollar vamos a ver este primer formato de la Biblia, entre otros contenidos. Ya sabemos, ¿cierto?, que la Biblia fue escrita en distintos tipos de materialidad, entre esos los pergaminos, por ejemplo, que eran libros que no estaban unidos entre sí como hoy día tenemos un compilado, sino que eran rollos de distintos autores, de distintos contenidos, de distintos tiempos. En general, los libros de la Biblia se dividen en 7 grandes grupos. Estamos hablando del Antiguo Testamento, tenemos 17 libros que son con contenido histórico, 12 con contenidos poéticos y 17 con contenido profético. En el caso del Nuevo Testamento, conocemos los 4 evangelios que tienen cierta información histórica de Jesucristo, la presentación de él como personaje central del Nuevo Testamento y del plan de salvación, el desarrollo de la iglesia primitiva, el establecimiento de las distintas comunidades en Asia principalmente y en parte de Europa, relatado con los viajes de Pablo y la iglesia primitiva en el libro de los Hechos. De allí surge una literatura muy importante, escrita por cinco apóstoles, siendo estos Juan, Pedro, Santiago, el propio Pablo y Pedro, ¿cierto? Que escriben para la iglesia de ese tiempo, iglesias que estaban en la diáspora, habían sido perseguidas después del suceso de Esteban, iglesias que surgieron espontáneamente después del bautismo del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, donde más de 14 naciones recibieron en su propia lengua el testimonio de Jesús resucitado. Entonces todas estas comunidades generaron amplia necesidad de educación y de formación. Y allí las epístolas cumplen esta tarea de entregar información, orientación para la administración de la iglesia, el establecimiento de los ministerios, el funcionamiento del cuerpo de Cristo, la labor social, la vida ética y moral de los creyentes, y eso lo aportan esta información valiosa de las epístolas. Y bueno, los libros de revelación, en este caso proféticos también, la revelación del Señor Jesucristo en Apocalipsis, al apóstol Juan, donde da una mirada muy en perspectiva hacia los hechos futuros de la iglesia, que es el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Si hablamos de los contenidos, básicamente de estos cuerpos literarios de la Biblia, encontramos que los históricos del Antiguo Testamento hablan principalmente de la formación, el auge o desarrollo, los procesos intermitentes y la caída de la nación hebrea. Recordemos que el último episodio histórico de Israel está datado con el año 70 de la era cristiana, donde el emperador romano Tito avasalla con Jerusalén, y desde allí toda la historia judía se lleva, digamos, por 20 siglos, prácticamente hasta 1948, donde este grupo de judíos es reconocido como nación. También tenemos la literatura poética, que sin duda es una joya en lo que es la historia de la nación. La poesía, tanto cantada como escrita como recitada, sabemos que tenía la misión de poder transmitir de generación en generación de manera más eh, fácil para aprender, cuando aún el niño no sabía leer, pero aprende la canción,
¿cierto? Y de generación en generación se fue llevando. Entonces la poesía tenía esta grande misión de pasar de generación en generación la tradición, la historia, los hechos portentosos de Dios, y es realmente una producción literaria de oro, que la tenemos hasta el día de hoy, por ejemplo, con los salmos y otros escritos de carácter poéticos. La profecía, o el rol, digamos, de los libros proféticos, dice relación con esta misión de los profetas de mantener a Israel fiel a Dios, evitando caer, ¿cierto?, en estos oscuros episodios de su gobernanza. Un ejemplo, en el caso de los jueces, recuerda usted a Jefté, que él sale a la guerra y promete que a la vuelta él sacrificaría a cualquiera que apareciera en su camino, y apareció su hija. Ese episodio está escrito allí, en este registro, indicando lo oscuro, la poca revelación que tenían estos gobernantes respecto del Dios verdadero de Jehová Dios, que nunca pidió sacrificios humanos. Sin embargo, ahí usted encuentra esto. Los profetas tenían misiones de poder orientar a los gobernantes y a la nación toda a mantenerse fiel a Dios y ser de algún modo una voz en el desierto, una luz de esperanza en momentos de oscuridad. Por otro lado, encontramos también el rol profético de esperanza. Cuando Israel caía en cautiverio, el Señor tenía, antes de la caída, siempre levantaba profetas para advertirles. Jeremías es uno de ellos. Durante el cautiverio mantenía la esperanza. Por ejemplo, Daniel es uno de ellos. Y posterior a los procesos de cautiverio, venía la orientación para restablecerse, para ponerse en pie. Por ejemplo, Ageo es uno de los profetas post-cautiverio, donde se le llama a Israel no solo a construir sus casas, a recuperar su vida terrenal o material, sino también a reconstruir el templo, que era el centro de la vida espiritual de Israel. En cuanto a los evangelios, los hechos, las epístolas y Apocalipsis, que tiene que ver con el Nuevo Testamento, claramente encontramos allí en los evangelios presentado a Dios hombre, a este hombre que nace de Israel, que nace de las entrañas de la tribu de Judá, dando cumplimiento a un sinnúmero de profecías que vinculaban a Jesús específicamente con Judá, con la tribu de Judá. Ahí hacia atrás hay una serie de hechos históricos que hacen de que Judá llegue a ser la tribu escogida para traer al Mesías. En la normativa judía tendría que haber sido desde el primogénito, Rubén, el primer hijo de Jacob. O quizás nosotros podríamos haber dicho que Jesús viniera de José, que fue el hijo más piadoso que tuvo Jacob. Sin embargo, en la soberanía de Dios quedó en el linaje de Judá la descendencia que traería finalmente a Jesús, ¿ya? Pero ojo con esto también, que este hombre Jesús, por el lado de María, él es descendiente de la tribu de Leví, y por el lado de José, es descendiente de la tribu de Judá. En el caso de la tribu de Judá se cumple la condicionante que Jesús sea rey de reyes y señor de señores. Y por el caso de María se cumple la condicionante de que él sea sacerdote. Bendito sea Dios por eso, porque él tiene estos tres ministerios, ¿cierto? El ser rey, ser profeta y ser sacerdote. Y aún más se le llama sumo sacerdote. El libro de los Hechos comienza a abrir esta tarea que el Señor le da a su iglesia al ascender. Mateo 28, ¿verdad? Del 18 al 20, registra la ascensión de Jesús, y después también lo registra Hechos capítulo 1, desde el versículo 1 al 11, la ascensión. Y en la ascensión el Señor da algunas instrucciones. La principal instrucción es que la iglesia debe dar testimonio de este evangelio de reconciliación al mundo, a las naciones. Entonces el libro de los Hechos comienza a desarrollarse este plan de acción que Dios había propuesto en su soberana voluntad para que la iglesia llevara el evangelio a las naciones. Claramente el mundo conocido para ellos era el Mediterráneo, era África, era Europa, Asia, ¿verdad? Y algunas islas del Mediterráneo. Ese era su mundo conocido. Y allí donde se registra, ¿cierto?, el bautismo del Espíritu Santo, donde Hechos capítulo 2, versículo 11,
dice que lo sorprendente que era dado a conocer las maravillas de Dios en la lengua de los que habían ido al Pentecostés, de toda esta gente que había venido a Jerusalén a adorar. Allí se manifiesta el Evangelio en la propia lengua de ellos, y ellos llevan el Evangelio conocido a otros lugares. Ahí tenemos el caso del etíope que vuelve el tesorero de la reina Candace, Hechos capítulo 8, versículo 25 para adelante, y ahí se registra el episodio de cómo este hombre que vino a adorar a Jerusalén vuelve leyendo uno de los rollos que era el libro de Isaías y lleva el Evangelio hasta Etiopía. Eso ocurrió simultáneamente con a lo menos 14 naciones. Y después, con la persecución de Esteban, la iglesia continuó, ¿cierto?, en el mundo griego, influyendo, y también en el mundo romano, influyendo con el Evangelio. Eso lo registra el libro de los Hechos. Señalaba antes que el surgimiento de estas nuevas comunidades en todo este mundo, en el mundo antiguo, digamos, en Europa, Asia, África, en las islas del Mediterráneo, hacen surgir pequeñas comunidades. Y estas comunidades o congregaciones, evidentemente, también tienen necesidades. Dentro de estas necesidades está la administración, surge, ¿cierto?, los ministerios pastorales, las necesidades de intercomunicación entre una congregación y otra, entonces surge un trabajo de evangelización, donde se estimula la fe unos con otros, y también en lugares nuevos donde aún no está el evangelio, y comienza a hacerse misiones. Es interesante esta configuración de las nuevas comunidades de fe en el mundo antiguo. Entonces, uno de los que fue promotor de esto, permitido por Dios y por el llamamiento que le hace el propio Señor Jesús, es el apóstol Pablo. Misionero por excelencia, un hombre con una gran literatura, y junto con él otros apóstoles que ya los mencionaba, Pedro, Santiago, Judas, Juan, que también colaboran con sus escritos a fortalecer la fe de las nuevas comunidades. Y allí se vierten enseñanzas para la convivencia, la administración de la iglesia, la administración de los dones del Espíritu Santo, los ministerios, los talentos. También se habla mucho de la parousia, que es el retorno de Jesús. ¿Cómo va a ser? ¿Cuándo va a ser? ¿En qué condiciones va a ser? Y eso están ahí relatados en las epístolas. Y también los principios de convivencia, desde que uno es salvo hasta el retorno del Señor o hasta la muerte, cómo la vida cristiana debe diferenciarse, no apartarse, pero sí diferenciarse de la vida del resto de la sociedad. Y el apóstol nos llama muchas veces a que aquí abajo podamos demostrar nuestra calidad de ciudadanos del reino. Y bueno, Apocalipsis es como sentarse en el cine y mirar hacia el futuro y ver todos los detalles de lo que viene. Pero Apocalipsis parte desde la eternidad pasada, calificando a Jesús, Apocalipsis capítulo 5, calificando a Jesús como el único digno de abrir los misterios a la humanidad. Antes de Jesús, la ley orientó, guió, pero no abrió misterios, ni quitó el pecado. Entonces ahí en Apocalipsis se sobrepone a Jesús y se le saca de su dimensión humana, porque Juan tenía esta mirada. Juan capítulo 1, versículo 1, él expresa de inmediato que para él Jesús no había nacido en Jerusalén, en Belén, ni lo había conocido en ese preciso instante, sino que Juan comprende la eternidad del Hijo, la eternidad del Verbo. Y eso lo expresa en toda su literatura. Y en Apocalipsis no es la excepción, sino que en la visión que él tiene ve a Jesús glorificado, y señalado por todos los seres celestiales, que era el único digno de abrir los sellos, es decir, de revelar el reino de Dios a la humanidad. Y esa dignidad de Jesús la tenía antes de que el hombre fuese hecho, en la eternidad pasada. Y después se consuma, se concreta con su paso por la tierra, con su vida en santidad, con su sacrificio, muerte y resurrección y ascensión. Y no solamente revela los misterios hacia atrás, antes de Jesús, sino que él revela también los misterios hacia adelante. Y ahí la comprensión de la dimensión de la vida eterna y de la vida humana, el escritor de Apocalipsis la amplía absolutamente. Muy interesante. Cuando hablamos del Antiguo Testamento, aquí tenemos varias versiones, entre esas la versión portuguesa, que es la misma versión que tenemos nosotros, solo que ellos tienen un orden distinto en sus
en sus libros. ¿Seguimos? Una mirada rápida, tenemos, ¿cierto?, los primeros 5 libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. En el Génesis está el comienzo de todas las cosas. En Éxodo, ¿cierto?, está el relato principal del traslado de Israel desde su estado de esclavitud en Egipto hacia el peregrinaje en el desierto y la entrada a Canaán. En el Levítico se desarrolla toda una normativa respecto de la legalidad y del sacerdocio, en este caso de Aarón y de sus descendientes. El libro de Números tiene tal nombre porque en el capítulo 1 y en el capítulo 26 hay 2 censos. Uno marca la salida de Israel y después de 40 años se marca la entrada a Canaán. Entonces se censa al pueblo para saber cuántos salieron y después para saber cuántos entraron. Y el Deuteronomio es una palabra que significa reiteración del relato o reiteración de los sucesos. Ahí está el nomio. El nomio, ¿cierto?, es una numeración. Entonces, Deuteronomio es volver a relatar más o menos en orden los sucesos ocurridos 40 años atrás con la salida de Israel de Egipto. ¿Por qué se escribe el Deuteronomio? Porque la generación que va a escuchar ahora el Deuteronomio son los hijos de los que salieron de Egipto que ya habían muerto. Y Dios le ordena a Moisés reiterar la historia para que esta generación que va a entrar en Canaán no se olvide por qué están ahí, por qué salieron de Egipto, qué es lo que pasó en el desierto, cómo Dios se reveló a ellos y qué es lo que tienen que llevar a Canaán. En este caso, llevar a Canaán los principios, el carácter, la voluntad, la ley de Jehová Dios, que los libertó. Encontramos acá los próximos 8 libros que son históricos, desde Josué, ¿cierto? Josué, Jueces, ¿cierto? Samuel, Reyes, que son los primeros 4 históricos, y después los profetas, los más grandes, en este caso Isaías, Jeremías, Daniel y los otros 12. En el caso de los históricos parten con el suceso cuando ya están en Canaán establecidos. Hay un periodo de tiempo de los jueces, y posterior a los jueces eran como caudillos que aparecían momentáneamente en Israel para tratar de conducir a este pueblo en formación. Israel no tenía un territorio definido aún, no tenía un tipo de gobierno definido aún, no tenía un tipo de ejército definido aún, y esto comienza a consolidarse con la aparición de los reyes, en este caso específicamente de Saúl y posteriormente David. David y Salomón, que fueron los más significativos en el establecimiento del reino, de la nación, de políticas de salud, políticas de economía, políticas de agricultura, políticas sociales, políticas de defensa. Es muy interesante cómo el Señor tuvo que esperar la madurez de la nación para que se establecieran. Esto es lo que se relata ahí en el libro en los libros históricos, los aciertos y los desaciertos de una nación en formación. Paralelo a eso, porque usted debe entender de que cuando se forma, en este caso Israel, por un lado está el aspecto sociopolítico y por otro lado el aspecto espiritual, que también es socioespiritual. Entonces, a un lado tiene la política, el gobernar, y este gobierno con aspectos socioespirituales. Y por otro lado tiene la fidelidad a Dios, que es su espiritualidad, y esa espiritualidad también está vinculada al comportamiento social. Usted va a encontrar relatos, por ejemplo, en el caso de los reyes, de mujeres que estaban pasando mucha hambre, viudas, de un sistema social, ¿cierto?, de explotación, donde se pagaba con el trabajo de los hijos, o simplemente se llevaban a los hijos para pagar deudas, donde habían extremos también sociales, hebreos muy ricos y hebreos muy pobres. ¿Por qué se dio todo esto? ¿Cierto? Por toda esta desaplicación de los modelos de Dios a una sociedad en desarrollo. Vea usted que no ha cambiado mucho. Hoy día seguimos repitiendo esas mismas irregularidades o injusticias sociales. Vea cómo la palabra de Dios es tan vigente para todo tiempo del ser humano. Es muy interesante. Y ahí está la denuncia de los profetas, denuncia en el sentido de hacer el llamado a la sociedad, a la justicia, hacer el llamado a los reyes, a la fidelidad a Dios, porque de esa fidelidad a Dios vendrá prosperidad sobre la tierra, vendrá equidad, vendrá justicia social, y eso traerá, sin duda, paz, que es lo que todos los gobiernos buscan, justicia, equidad, paz,
tolerancias unos con otros. Adelante. Claramente el Señor permite, ¿cierto?, a través de la poesía, a través del arte, también dejar registros de su voluntad. Nosotros en la vida cristiana tenemos la expresión artística, cultural, musical, y está también en la escritura, en este caso, en este tipo de escritos como son los poéticos. Ahí tiene usted salmos, proverbios, el propio Job, que es toda una historia, un drama, un melodrama, que está escrito en poesía para recordarlo. Job se recitaba, se cantaba, sus escritos se cantaban, y eso permitió traspasarlo de generación en generación hasta que lo tenemos en el registro bíblico. Lamentaciones, Cantar de los Cantares, el propio Eclesiastés, la historia de Esther, por ejemplo, que también es una historia que calza dentro del romanticismo de la poesía, pero los contenidos que tiene son teológicos, bíblicos. Adelante. Si nosotros redujéramos cada par de libros, por ejemplo Samuel, Reyes y Crónica, a un solo libro, sería como un todo, ¿ya? Lo mismo pasaría con Esdras y Nehemías. Si así fuera, los 12 profetas también, los 12 profetas menores, como un solo libro. Entonces, nos quedaríamos en el Antiguo Testamento con 24 libros, que son los mismos nosotros 39, ¿ya? Vuelvo a señalar, en el Antiguo Testamento judío, los 2 libros de Samuel, los 2 de Reyes y los 2 de Crónicas, forman un todo, un solo cuerpo. Lo mismo pasa con Esdras y Nehemías, que son 2 escritores, uno viniendo a reconstruir, ¿cierto?, pidiendo libertad del cautiverio de Israel después de los 70 años que estuvo cautivo en manos de Babilonia y otros emperadores, y Nehemías, que hace la reconstrucción. Usted sabe que entre Esdras y Nehemías hay 20 años de diferencia. Cuando Esdras comienza el proceso de venirse a Israel, se viene la primera camada, digo yo, de nobles israelitas que salen de la esclavitud. Ellos son los primeros que llegan, y 20 años después llega el resto del pueblo. Eso era una sola historia para el lector judío, para el lector del Antiguo Testamento. Para nosotros está dividido. Samuel, Reyes y Crónicas también es una sola historia para el lector judío, pero para nosotros los tenemos subdivididos, separados. Se sabe que Samuel escribió Samuel, gran parte de los Reyes también fue escrita, la primera parte de Saúl y de David, principalmente por Samuel, ya que Samuel fue el mentor, el que ungió a David. El tema de las crónicas, es probable que varios sacerdotes hayan participado en el escrito de las crónicas. Y las crónicas y los reyes son como una moneda que tiene el sello y la cara, pero es la misma moneda. Es decir, el mismo suceso que ocurrió en Israel lo escribían los escritores o los escribanos del rey, pero también lo escribían los escribanos de los sacerdotes, porque ahí había un ángulo de comparación, un contrapunto. Entonces había más objetividad. Un mismo suceso contado por ambas partes permite una visión más completa de lo que allí ocurrió. Josefo redujo estos 39 libros a 22, haciendo estas agrupaciones en correspondencia con las letras del alfabeto hebreo, combinando Ruth con Jueces y Lamentaciones con Jeremías. Fíjate tú que en más de una ocasión en la historia, dependiendo del ordenador que se ha involucrado con la Biblia, le ha dado su propio orden. Ya vamos a ver cómo llegamos al orden que nosotros tenemos hoy día. Adelante. Bueno, aquí nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso de los libros que están relacionados con la poesía, tenemos Cantar de los Cantares, Ruth, Esther, Eclesiastés, Lamentaciones. Estos también están relacionados con fiestas judaicas que se celebran. Por ejemplo, en la Pascua se hace todo una lectura del Cantar de los Cantares, haciendo alusión, ¿cierto?, al Éxodo. En Pentecostés se lee Ruth. Ruth, acuérdense que ella en la cosecha es recibida por vos. Con la celebración de la cosecha, los judíos leen el libro de Ruth. En el caso de la conmemoración de la liberación del pueblo de Israel de la mano de Amán,
o el Purim, el tiempo del Purim. Se lee, a viva voz, el libro de Esther. Respecto a los tabernáculos o el tiempo de mayor alegría para Israel, la fiesta de los tabernáculos que dura 7 semanas, se lee, se difunde el libro de Eclesiastés. Y finalmente, el 9 del mes de Abib, se recuerda la destrucción de Jerusalén y ahí se lee o se recita el libro de las Lamentaciones. Esto es dentro de la cultura judaica. Todo su Antiguo Testamento lo utilizan, ¿cierto?, para conmemorar este tipo de fiestas. Qué interesante saber el uso que también ellos le dan dentro de sus tradiciones a la lectura de estos textos sagrados. Entramos en los profetas. Hablamos también de los libros históricos del Antiguo Testamento, ¿cierto?, que van desde el Génesis hasta Esther. Estos contienen la historia de la formación, del llamamiento de Abraham, ¿cierto?, como el padre de la fe. De él viene su hijo Isaac, de Isaac vienen su hijo Jacob y Esaú, los mellizos, de los cuales de Jacob vienen las 12 tribus de Israel. Entonces, se cuenta toda la historia de cómo desde el llamamiento hasta el establecimiento de Israel y todos sus altibajos que tuvo, específicamente en el libro de los jueces, y cómo tuvo su tiempo de esplendor en el tiempo de David y Salomón, y después la caída y división del reino hacia el norte y hacia el sur. Ahí están los libros históricos. Los poéticos, desde Jacob a Cantar de los Cantares, esta es una edad de oro de producción literaria de Israel. Y bueno, los libros proféticos, ¿cierto?, desde del gran Isaías hasta Malaquías, que ahí ya están relatándose los tiempos de caída de la nación hebrea, donde finalmente queda bajo esclavitud tanto de los griegos y en el tiempo del Nuevo Testamento, esclavitud de los romanos. Y bueno, los romanos destruyen Jerusalén en el año 70, ya lo habíamos mencionado anteriormente. De los 17 libros calificados como proféticos, tan solo hay 16 autores, porque hay un profeta que es autor de 2 libros. Tanto Jeremías como Lamentaciones son escritos por el mismo, o tienen la misma autoría, en este caso Jeremías. Entonces hay 17 libros, pero hay 16 escritores, ¿ya? Porque un escritor tiene 2 producciones literarias a su haber. Estos libros se denominan comúnmente tanto profetas mayores como menores. Se denominan los profetas mayores básicamente por 2 condiciones. La primera es por la extensión de su contenido. Por ejemplo, Isaías tiene 66 capítulos, Jeremías, Ezequiel, son de amplia producción literaria. Y la otra condición es que el alcance de su profecía es presente y futuro. Es decir, ellos abarcan una profecía presencial con distintos reinos, ya sea en el norte o en el sur, o distintos reyes. Por ejemplo, Isaías fue profeta durante 4 reinados, capítulo 1, versículo 1 y 2 de Isaías. Entonces, estas son las características por las que se le llaman profetas mayores. Y lo otro que su profecía, como decía, se aplica hoy día, al momento, cuando ellos profetizaron a ese rey, pero esa misma profecía tiene una aplicación en el tiempo futuro, ¿ya? No así, por ejemplo, los profetas como señalaba recientemente Ageo o Joel, por ejemplo, estos profetas menores que profetizaron en un lugar, Jonás, una profecía específica sobre Nínive. Después el lector o el predicador contemporáneo toma lo que pasó allí en esa profecía puntual para Nínive y la traspola a un tiempo posterior. Lo puede hacer. Pero en el caso de los profetas mayores, ellos mismos, el Espíritu Santo reveló para la profecía del momento y para la profecía futura. Los grandes profetas es Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Los menores, por lo consiguiente, ¿cierto? Ya los tenemos ahí: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Ageo es con H, para corregir eso.
Esta clasificación es contraria a la anterior. Pues, si la anterior eran profetas mayores por su amplia literatura, estas literaturas son más pequeñas. Y también porque el efecto de su profecía era puntual y específico a un lugar, y no necesariamente eran proyectados hacia tiempos futuros. Respecto al tiempo, los 13 de los profetas se refieren a la destrucción de la nación hebrea y 3 a su restauración. La destrucción de la nación se consumó en 2 periodos. Efectivamente, ahí tenemos ciertos profetas antes de la caída del reino y profetas posteriores al levantamiento del reino. Por ejemplo, antes y durante del 732 al 722, ahí está Joel, Jonás, Amós, Oseas, Isaías, Miqueas, por ejemplo. Un momento, por favor. La caída del reino del sur en el 605 al 587 a.C. Ahí estaba actuando Jeremías, Ezequiel, Daniel, Abdías, Nahum, Habacuc, Sofonías, interactuando, digamos, en relación con ese tiempo. La restauración de la nación se produce en el 538 al 445 a.C. Y ahí, en esa restauración, en esa vuelta del cautiverio, aparecen profetas como Ageo, Zacarías y Malaquías. En Ageo usted va a encontrar, es interesante el libro de Ageo, porque en Ageo usted encuentra un llamamiento a la nación de Israel a reconstruir no solamente sus casas, sino a reconstruir la casa de Dios. Es interesante que usted pudiera leerlo, es un libro cortito, muy, muy interesante. En Zacarías, por ejemplo, vamos a encontrar la restauración del sacerdocio de Josué, de cómo el Señor quiere restituir el sacerdocio de Israel. Y bueno, y Malaquías, ¿cierto? Ya se acerca la promesa, ratifica la promesa de la llegada del Mesías, lo que 400 años después ocurrió. La clasificación en cuanto al mensaje, aunque adjuntan mensajes de mayor envergadura, se dirigían principalmente a los siguientes destinatarios. Por ejemplo, Amós y Oseas a Israel, Jonás y Nahum a Nínive, Daniel a Babilonia, Ezequiel a los cautivos de Babilonia, Joel, Isaías, Miqueas, Jeremías, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías a Judá. Recordemos que Israel y Judá se le llamaba así porque Israel eran las naciones, las 10 tribus del norte, y Judá eran las 2 tribus del sur. En el sur queda Judá y Benjamín. Esas 2 tribus quedan al sur, que son los que permanecen a lo menos 120 años de más fidelidad a Dios, antes que cayeran en cautiverio. Israel del norte es cautivo por los asirios, ¿ya? Los asirios cuya capital era Nínive. Entonces, fueron cautivos por su idolatría. Quien permaneció fiel a Dios fue Judá y Benjamín. Ellos permanecieron, y en el tiempo de Sennacherib fueron invadidos por Babilonia. Pero entre un suceso y el otro pasaron cerca de 100 años de mayor fidelidad. El hecho histórico que dio ocasión a la obra de los profetas fue la apostasía de las 10 tribus al final del reinado de Salomón, lo que le acabo de señalar. Como medida política para mantener 2 reinos separados, el reino del norte adoptó como religión oficial el culto al becerro, un aspecto de la religión traída desde Egipto. Poco después añadieron el culto a Baal, que también tuvo gran influencia en el reino del sur. Recordemos que esta disputa de la adoración a Baal era el dios de la muerte o las moscas, ¿ya? Ese era Baal. Y esto venía como herencia desde Egipto. Y hay toda una discusión de quién era el Dios verdadero, donde Elías desafía a los profetas de Baal y de Acera, ¿cierto? Y está todo ese registro allí. Entonces, Israel, como era extenso, parecido a Chile, se genera en el norte un centro de adoración y en el sur otro centro de adoración. Y en el caso del norte fue absolutamente influenciado por la idolatría, donde se termina celebrando el culto, ¿cierto?, al becerro y el culto a Baal. Esto también lo potenció Salomón con todas sus vinculaciones de matrimonio,
¿cierto? Con distintas hijas de príncipes de alrededor, de las culturas de alrededor, las que traían a Israel, especialmente a la parte norte, todo este tema de influencia de idolatría. Claramente cuando pasaban estos episodios de idolatría, Dios respondía también, ¿cierto? Respondía a Dios y los ponía en situación de crisis, en situación de apremio, hasta que el pueblo volviera a Él. Dice, esta crisis cuando el pueblo de Dios lo abandonaba y se entregaba a la idolatría de las naciones circundantes, mientras el nombre de Dios desaparecía del espíritu del pueblo y los planes divinos que apuntaban a la redención final del mundo, se reducían a cero. En ese momento, Dios tuvo que levantar, ¿cierto?, la voz profética, los profetas. Profetas y sacerdotes, los sacerdotes eran los maestros religiosos del pueblo, ¿ya? Estos normalmente eran nombrados de manera regular, constituían una clase hereditaria, recordemos que eran de la tribu de Leví. Sin embargo, a menudo eran los hombres más impíos de la nación. ¡Qué contradicción! Eran maestros religiosos, y en lugar de clamar contra los pecados del pueblo, muchas veces cayeron en ellos mismos faltas y se convirtieron en líderes de la iniquidad. Dios tenga misericordia. El comportamiento sacerdotal, muy tempranamente, encontramos este tipo de vicios. Recuerden ustedes a los hijos de Aarón. Ellos ofrecieron un fuego extraño en el altar. Y en el tabernáculo Dios los mató. Recuerdan también ustedes el caso de los hijos de Elí, antes que fuera llamado Samuel. Ellos tenían prácticas aberrantes, tenían sexo en las inmediaciones del templo, se adelantaban a las ofrendas, por ejemplo, de los animales que traían las carnes, y se quedaban con lo mejor de las carnes y ofrecían los residuos en el altar, y Dios los cortó antes de que pudieran engendrar en su edad viril. Dice la Biblia, el Señor le dijo a Elías, los voy a cortar, tu descendencia la voy a borrar. Tanto así que el propio Elí, no Elías, Elí, el sacerdote, murió en una mecedora y cayó hacia atrás, se desnucó por un juicio de Dios. Entonces los sacerdotes tenían un rol tan relevante de enseñar, sin embargo eran expertos en religión, pero no en relación. Los profetas no eran una clase hereditaria, cada uno recibió en forma indistinta su llamado de parte de Dios. Venían de diferentes profesiones. Por ejemplo, Jeremías y Ezequiel eran descendientes de sacerdotes. Podía ser que Zacarías, Isaías, y Daniel y Sofonías pertenecían a las familias nobles. Por lo menos de Isaías, hay claridad que Isaías era primo. Su rey, su primo era el rey, cuando él tiene la visión en el templo, ¿cierto? Donde muere el rey. Voy a complementarlo eso ahí en Isaías capítulo 1. Muere su primo y él entra en una tremenda preocupación pensando que ya no había más rey en Israel. Y Dios le da una visión que el rey eterno sigue sentado en el trono y sus faldas llenan el templo. ¿Ya? Amós. Isaías era primo del rey Amós. Habiendo muerto este rey, viene Isaías con esta preocupación de que Israel se iba a quedar sin dirección. Pero Dios le dice que no, él está ahí sentado en el trono. Adelante. Respecto de la misión y el mensaje que tenían que cumplir los profetas, estos eran buscar la salvación a la nación de Israel, obviamente, de su propia idolatría y su maldad. El no hacerlo traería absoluta destrucción sobre Israel. Ahora, ¿por qué Dios se preocupa de que Israel no pierda su línea? Porque Israel era el pueblo escogido a través del cual vendría el Mesías. Entonces Dios tuvo que asegurar de generación en generación la existencia y la continuidad de la raza judía, en este caso israelita y judía particularmente, porque ahí estaba la simiente de la salvación prometida allá atrás a Eva y a Adán, y que después se fue perfilando en esta nación judía, en esta nación israelita, quiero decir, y dentro de la nación, en la tribu de Judá.
De entre estos remanentes que siempre quedaban después de las invasiones o de los cautiverios, siempre Dios guardaba un remanente fiel por esa causa. En algún minuto Dios le ofrece a Moisés, en el capítulo 32:10 de Éxodo, que raería a Israel de la tierra y de él haría una nación. Y claramente Moisés le dice que no estaba de acuerdo con eso, sino que prefería que él continuara con su plan de salvación adelante. Hagamos una pausa, Basle, por favor. Muy bien. Continuamos entonces con esta PPT. Misión y mensaje de los profetas. Recordemos que la Biblia en su conjunto es un mensaje profético. Ahora, los mensajes de Dios fueron humanizados, fueron personalizados. Muchas veces Dios recurrió a las teofanías, ¿cierto? Las apariciones de ángeles o seres celestiales en relación con la entrega de un mensaje específico. En este caso, en el rol histórico de Israel y de la Iglesia, ocupan un lugar importante los profetas. Es el tema que vamos a abordar. Esta influencia sería significativa, ¿cierto? Esto surgía también en el rol, digamos, profético de Jesús, vinculado a David, al rey David, ¿ya? Relacionado con Jesús, se le llama proféticamente a David el tronco y a Jesús los brotes nuevos. En este caso, la descendencia de Jesús proféticamente está vinculada a la genealogía de David. Cuando estudiamos Mateo capítulo 1, todo el capítulo 1, la presentación de ese libro, Mateo se esmera, se esfuerza para que los lectores comprendan que este Jesús del cual él va a hablar y va a presentar el Evangelio, tiene un linaje real que fue profetizado de la descendencia de David. Este Jesús, el mensaje central de la profecía, ¿cierto? La venida de Jesús, el brote del tronco de David. ¿Seguimos? El periodo completo de los profetas abarcó más o menos 400 años, desde el 800 antes de Cristo al 400 antes de Cristo. Estamos hablando de los profetas del Antiguo Testamento. El acontecimiento central de este periodo fue la destrucción de Jerusalén, ¿cierto? Cuando posterior a Jeremías, ¿cierto? Anuncia todo en muchos capítulos el destino que tendría Jerusalén si es que Israel no se arrepentía. Bueno, ocurre el suceso. Entonces hay una parte profética antes de la destrucción de Jerusalén, durante el periodo de cautiverio y posterior al retorno de Israel. Con este hecho, de otra manera, se relacionarían 7 de los profetas, efectivamente, o en forma cronológica. Son estos Jeremías, Ezequiel, Daniel, Abdías, Nahum, Habacuc y Sofonías. La caída de Jerusalén fue el momento de mayor actividad profética, que trató de evitarlo, ¿cierto? O explicar lo que iba a ocurrir. Usted puede leer con toda tranquilidad el libro de Jeremías y se va a encontrar con una cantidad enorme de capítulos donde Jeremías hace muchos esfuerzos, Dios lo llama y le entrega muchas indicaciones para que Israel entendiera lo que venía, específicamente en Jerusalén. A pesar de que Dios mismo iba a causar la destrucción de Jerusalén, pero Dios había advertido humanamente por boca de los profetas esto que venía. En cualquier caso, Dios envió una brillante colección o falange de profetas haciendo un esfuerzo por salvar a la ciudad amada. Al no poder hacer esto, la ciudad santa, ¿cierto?, cayó definitivamente en manos de sus invasores. Aún así, la palabra profética complementa también o incluye la restauración. Siempre hay un mensaje de advertencia, se ejecuta un juicio y en una de las características de la profecía
está que hay un mensaje de restauración. Si analizamos nosotros eso hoy día, las profecías que están hoy día circulando en distintos medios, siempre Dios también advierte de un juicio, de una conducta reprochable de la humanidad o de la iglesia, y también siempre habla de un remanente fiel. Interesante para nosotros hoy saber cuál es nuestra posición frente a una profecía bíblica o una profecía contextualizada, contemporánea. ¿Dónde estoy parado yo? ¿Estoy parado en el pueblo rebelde hacia Dios? ¿Estoy ubicado en el pueblo pasivo que no hace nada y que ignora todo? ¿O estoy ubicado en el remanente fiel que a pesar de las dificultades sigue confiando en Dios? Interesante aplicación a nosotros. Adelante. Alguna vez les comenté en las clases anteriores de que el rol de los profetas también tenía que ver con la denuncia social, ¿ya? Con el llamado de atención a la justicia social. Cuando nosotros hablamos del Antiguo Testamento, bueno, y de la Biblia entera, encontramos diferentes aspectos del carácter de Dios. Y uno de esos aspectos del carácter, de la personalidad de nuestro Dios, es que Él ama la justicia. Cuando decimos justicia, no nos referimos a los tribunales, no nos referimos, ¿cierto?, a aquella diosa griega que tiene una balanza en la mano que es ciega. No, hablamos de darle a cada ser humano lo que corresponde, lo que merece, ¿ya? Y allí Dios se levanta fuertemente contra los gobernantes, contra los gobiernos, contra los sistemas, contra las personas que son corruptas, que son opresoras, que son inmorales, que son idólatras. Usted sabe que el amor al dinero es una idolatría, y por amor al dinero se estruja al hombre, el hombre por el hombre, el empresario por sus trabajadores, el socio que engaña al otro socio, el extorsionador, el que presta y cobra más de lo necesario. Todos estos tópicos están considerados en la Biblia y hay capítulos enteros, por ejemplo, Isaías capítulo 1, capítulo 2, hay denuncias súper fuertes contra el comportamiento injusto de la sociedad judía o israelita de ese tiempo. Al aparecer Jesús también, él hace denuncias sociales respecto del abuso que hacen unos respecto de los más postergados. Ahí está el caso de la viuda, ¿cierto?, que ofrendó 2 monedas, pero en la mirada de Jesús ofrendó más de lo que habían dado los ricos. Entonces, el mensaje social de los profetas denuncia la corrupción política, la opresión y la podredumbre moral de la nación. Pero lo que más molestaba a los profetas era sin duda la idolatría del pueblo. La nación tenía ideas equivocadas sobre Dios. Haciendo un resumen, ¿cierto?, de cada profeta, Joel es aquel cuya tiene una visión de la dispersión del evangelio y cosecha de las naciones por el Señor. Joel plantea que esta buena noticia va a alcanzar a las naciones. Jonás, por su parte, vislumbra el interés de Dios del Dios de Israel por aquellos que son enemigos de Israel. Recordemos que Jonás no quería ir a Nínive porque el pueblo asirio había sido bárbaro con sus conquistas. Se cuenta que los asirios desollaban, le sacaban la piel vivos a sus presos. Tomaban a la familia real, le cortaban la nariz, le cortaban los párpados, le cortaban las orejas, los labios se los cortaban y los exhibían boca abajo desangrándose, y ellos después les sacaban la piel, desde la cabeza hacia arriba, literalmente los desollaban. Entonces cuando Jonás recibe la misión de ir a hablarle a los ninivitas, la capital, ¿cierto?, de esta tremenda y terrible nación, él no quería ir, él quería juicio contra esta gente. Entonces ahí el mensaje es que Dios ama a los enemigos. Amós habla fuertemente acerca de la casa de David, esta casa que ahora estaba repudiada, pero que aún así seguiría dentro del plan de Dios para el mundo. Israel había sido rechazado porque Israel adulteró hacia Dios, pero Dios igual mantenía sus planes de fidelidad. Respecto de Oseas, también se complementa el mismo contenido. El Señor repudiado por Israel sería un día el Dios de todas las naciones. Recordemos que en el caso de Oseas es la mujer de él que es ramera o prostituta,
y el Señor le pide a Oseas que vuelva a casarse 1, 2 y 3 veces con ella, haciendo el símil de que esta esposa representaba a Israel y que el profeta Oseas representaba al Señor. Y que en todo esto, en toda esta infidelidades de Israel, Dios iba a alcanzar a las naciones con el mensaje de salvación. Por su parte, Isaías tiene un remanente, en Isaías Dios presenta un remanente para el que hay un futuro glorioso. Isaías en los capítulos 60, 65, 66, habla del milenio, termina hablando de la nueva vida. Es similar, digamos, a lo que pasa con Apocalipsis 21 y 22. En Miqueas, el príncipe de Belén que viene y su reinado universal, ¿cierto? Miqueas sitúa el nacimiento de Jesús en Belén, uno de los profetas junto con Isaías que dice dónde nacería el Mesías. Nahum, juicio pendiente sobre Nínive. Miren, el primer libro, Jonás, con la predicación de Jonás hay perdón para Nínive, pero posteriormente con la predicación de Nahum, Nínive volvió a actuar como actuaban antes del mensaje de Jonás, y Nahum anuncia juicio sobre esta ciudad. Entonces las personas se arrepienten, la sociedad, la humanidad se arrepiente, pero vuelve a caer en lo mismo. Al final del tiempo de la historia bíblica, o de la humanidad, en el texto bíblico, dice que será suelto Satanás después del milenio, y las naciones van a volver a reunirse contra Dios. Y ahí se establece el juicio del gran trono blanco en Apocalipsis 20, versículo 11 para adelante, donde ya se terminan las opciones que la humanidad tiene. Por su parte, Sofonía plantea la llegada de una nueva revelación, ¿cierto?, asociada a un nuevo nombre. Adelante. Jeremías, ¿cierto?, el pecado, la condena y la gloria futura de Jerusalén. En el fondo, ¿cierto?, el proceso de Dios con una nación que también se aplica a nosotros como personas. Ezequiel habla de la caída de Jerusalén, su restauración y su glorioso futuro. Abdías se refiere a Edom, que perecerá por completo a causa de su enemistad con el pueblo del Señor. Una cosa importante de los edomitas. Los edomitas son descendientes de Esaú. El concepto Edom significa rojo o colorín. Y sepan ustedes que Esaú, el gemelo de Jacob, era colorín, era muy velludo y colorín. Esa disputa de esos mellizos después se presentó en naciones. En este caso los edomitas descendientes de Esaú, enemigos de la casa de Jacob o de Israel, que eran hermanos originalmente. Respecto de Daniel, él fue primer ministro de 4 distintos reinos, Babilonia, los persas, los medos y parte de los griegos, donde ya termina Daniel su ministerio de más de 70 años. Y finalmente, en esta visión de los reinos, Daniel presenta el reino eterno y universal de Dios. Esta piedra que destruye, ¿cierto?, la estatua de la cual había soñado Nabucodonosor. Respecto de Habacuc, está, ¿cierto?, la certeza del triunfo final del pueblo del Señor. Siempre está esta promesa. En Ageo está prometida la gloria del segundo templo, que sería mayor que la primera. Todo esto es profético, porque finalmente este templo es el propio Señor Jesús, ¿ya? En Zacarías se confirma la venida del Mesías, el Rey de Reyes, donde tanto su linaje como su casa, ¿cierto?, permanecerían. Y Malaquías es el mensaje final, ¿cierto?, a la nación mesiánica, un llamado a la fidelidad, porque ahí Dios habla a Israel de que habían sido ladrones, en los diezmos, en las ofrendas, en el culto, en la fidelidad. Y aún en esa fidelidad Dios permanecía fiel. Así cierra el Antiguo Testamento. Recordemos que entre 400 años antes de Cristo surge, ¿cierto?, con mucha fuerza un imperio que es el Imperio griego. A la cabeza de este imperio, uno de los más grandes conquistadores es Alejandro Magno. Y dentro de las características de los conquistadores, siempre estos procuraron rescatar las culturas de las civilizaciones que ellos invadían. Entonces, cuando Israel, dentro de tantos pueblos, fueron abarcados por el imperio griego,
Alejandro Magno ordena la traducción a su lengua de los textos del Antiguo Testamento. Este fue un proceso que duró 120 años, cuyo producto final fue la traducción de la versión llamada Septuaginta, nombre que viene, digamos, porque intervinieron cerca de 70 eruditos durante un periodo de 120 años en este trabajo. Imagínense la orden que da Alejandro Magno, el proceso que llevó toda esta traducción. Hoy día usted hace una copia, hace un escáner, manda a imprimir y se acabó. En esos años, imagínense el trabajo de joyería que se tuvo que hacer. Seguimos. Muy bien. Vamos a entrar ahora en lo que es el origen y desarrollo de la Biblia en español. ¿Cómo nos ha llegado a nosotros la Biblia? ¿Ya? De todas las versiones que tenemos, yo aquí tengo mi Thompson, mi regalona, y vamos a conversar algunas cosas acerca de este particular. Basle, ¿alguna opinión hasta este momento? Te agradecería. Me parece interesante cómo se relacionan todos los libros del Antiguo Testamento, especialmente cómo siguen una línea en cuanto a la historia que cuentan y cómo se cumple la profecía del Mesías, cómo es que Jesús también aparece y que en otra oportunidad lo hemos visto en un video súper interesante, cómo es que Jesús aparece en todos estos textos, que para alguna persona secular podrían ser solo historia, pero que para nosotros tienen una relevancia importante y significante a lo que hoy día concierne nuestra vida como hijos del Señor, como personas, como cristianos. Y lo que vamos a ver ahora es todavía más magnífico, cómo es que la Biblia que nosotros conocemos, que nosotros tenemos, que usamos, que leemos, cómo llegó a ser lo que es. Yo creo que aquí viene un tema que es primordial y fundamental que podamos estudiarlo, pastor. Perfectamente, así es. La verdad que es importante que nosotros podamos reconocer cómo es que la Biblia llega a nuestro idioma, cómo es que la Biblia llega a nuestra lengua. Yo no sé si puedes poner pantalla completa, Alice, Basle, para poder apreciar mejor. El esquema ese que tenemos, si lo puedes poner en pantalla completa, no importa que yo me disminuya, no hay ningún problema. Ese. Ahí está lo más ampliado que se puede. Ya. Porque yo sigo apareciendo aquí al lado, ocupando un gran porcentaje de la pantalla. Yo puedo Es que minimizarlo todavía más. a mí me aparece distinto, pastor, así que no se preocupe. Ya, muy bien. Bueno, a mí lo que me interesa es indicar desde abajo hacia arriba. Ahí hay una flecha, cierto, ascendente, donde tenemos desde la parte base, cierto, distinto, si ustedes se dan cuenta, esto está presentado como en rollos, ¿ya? De abajo hacia arriba. En la parte inferior, yo espero que ustedes lo puedan leer bien, yo se lo voy a compartir aquí. Mire, en la parte inferior ahí dice manuscritos originales. Manuscritos originales. En el segmento que sigue, ascendente, dice copias más antiguas. Ahí tenemos el códice sinaítico del 400 después de Cristo y el códice alejandrino del 450 después de Cristo y el Códice Vaticano del 340 después de Cristo. El Códice Sinaítico dice relación con la versión más apegada al hebreo, ¿ya? Ahí también tenemos la versión, ¿cierto?, de la traducción al griego, ya de los textos más antiguos. Por el lado del Código Alejandrino y el Código Vaticano, este dice relación, ¿cierto?, con las traducciones que hizo posteriormente la Iglesia Católica, donde incorpora la versión que se llama o conocida como la Vulgata, ¿ya? La versión de la Vulgata. Esta versión básicamente es la incorporación de todos los libros, tanto los 39 que nosotros tenemos, como otros, del Antiguo Testamento, ¿ya?
Ahora bien, miren, de las copias más antiguas, nosotros ascendemos aquí y llegamos directamente a lo que conocemos como la versión Reina Valera 1960. Reina Valera 1960. Estamos hablando de los originales, salta un paso al código sinaítico y de ahí se pega un salto significativo a la versión Reina Valera 1960. Si nosotros bajamos de la Reina Valera 1960, vamos a irnos a la versión Reina Valera 1909, que fue una versión revisada, ¿cierto? Y actualizada a su lengua, al castellano del 1909. Esta, a su vez, viene de una versión de 300 años antes, que es la del 1602. Esta versión del 1602 es la versión de Cipriano de Valera, en 1602. Y esta versión de 1602 obedece o es la revisión de la que se hizo en el 1569, llamada la Biblia del Oso, y esta la había hecho Casiodoro de Reina. Por eso nuestra Biblia se llama Reina Valera. ¿Por qué? Casiodoro de Reina hace toda esta compilación del Antiguo y Nuevo Testamento en el 1569 y la pone en el castellano antiguo, que es nuestra base de nuestro castellano, de nuestra lengua. Eso fue en el 1569. Prácticamente 48, 47 años después, Cipriano de Valera revisa esa versión y la vuelve a editar. Y ahí esta versión queda editada como la versión Reina Valera. Interesante, ¿no? Ahora bien, esta versión, la Reina Valera, perdón, la de Casiodoro de Reina de 1569, se nutrió del Nuevo Testamento que había sido compilado y editado, llamado el Nuevo Testamento de Pérez. Esto había sido hecho 12, 13 años antes, en el 1556. Este Nuevo Testamento había sido revisado del que había sido hecho 13 años antes por Encinas, Nuevo Testamento de Encinas, en el 1543, ahí, 1543. Y este Nuevo Testamento de Encinas venía de las copias antiguas. Ahora, estas copias antiguas, ojo aquí, estas copias antiguas habían tenido una vertiente que era es muy importante considerarla, que es la vertiente del grupo masorético. Aquí está el grupo masorético. Este grupo masorético, hermanos, trabajó aproximadamente unos 450 años en la conservación del Antiguo y del Nuevo Testamento. Miren, alguna vez yo prediqué el año pasado en los cultos de Facebook de la conservación de la palabra hasta nuestros días, donde destacaba el trabajo de esta gente. Ellos eran escribanos muy celosos de la transmisión del texto bíblico, donde se iba deteriorando un pergamino o una copia, ellos tenían el cuidado de poder actualizarlos. Rápidamente iban generando otra copia. Imagínense en 450 años cuántos de estas personas se consagraron a la transcripción del texto bíblico. Este texto masorético influyó, bueno, tomó las copias antiguas, las mantuvo vigentes, y de este texto masorético aparece, ¿cierto?, la influencia para el Nuevo Testamento de Encinas, estoy recapitulando, después de Pérez. A partir de allí, Casiodoro de Reina genera la Biblia del Oso junto al Antiguo y el Nuevo Testamento en el 1556, el Nuevo Testamento, ¿cierto? Y en el 1569 aparece la primera Biblia impresa en conjunto. Esta fue revisada en el 1602 por Cipriano de Valera y posteriormente editada, ¿cierto?,
bajo el nombre de Reina Valera. Reina Valera, por Casiodoro de Reina y por Cipriano de Valera. Esta es la línea de la producción de nuestra Biblia hasta el 1969, con la versión del castellano de ese tiempo, y actualizado el lenguaje a nuestra versión del 1960. Bueno, y de ahí para adelante hay otras incorporaciones o versiones, ¿cierto?, de las que ustedes conocen hasta el día de hoy. Por el lado católico, nosotros encontramos también de las copias antiguas, aquí, por ahí por el 400 después de Cristo, encontramos una producción, ¿ya?, que se llama la Vulgata. La Vulgata. De esta Vulgata surge una versión alfonsina. Alfonsina era por el rey Alfonso, que solicita una versión, ¿ya? Se conoce como la versión alfonsina en el 1260. De allí, de la Vulgata y de la versión alfonsina, tenemos otra versión, que es la de Alba, de 1430, por el lado de los portugueses, y Ferrara, en 1553, también por el lado de los portugueses. Y si nos vamos más al extremo de las comunidades católicas, en este caso, tenemos ahí la versión de Quiroga, de 1527, aquí, que retroalimenta la versión de Felipe de San Miguel en 1793. Luego la de Torres de Amat en 1825, y lo que conocemos en el 1944 de la de Nácar Colunga, ¿ya? Todo esto, mis estimados alumnos y alumnas, ha sido el proceso que se vivió desde los textos originales hasta lo que conocemos nosotros, más familiarizado con la 1960, la Reina Valera de 1960, y en el caso de las comunidades católicas, ¿cierto?, principalmente la Vulgata, de la cual derivan varias otras versiones. Muy bien. Avanzamos con este. Tenemos dos corrientes entonces, una la versión La Reina Valera y la otra, ¿cierto?, la Vulgata, que es una de la corriente protestante y la otra es la corriente católica. ¿Por qué los libros apócrifos no son considerados en nuestra Biblia? Bueno, algunas observaciones. Indicar que los libros apócrifos nunca fueron citados por Jesús. Y se duda si los apóstoles hicieron alusión a ellos. Segundo, la mayoría de los primeros padres de la iglesia, en este caso la segunda generación de los apóstoles, cuando ellos mueren, la generación que viene, nunca o no hay referencias, ¿eh? No los consideraban como libros inspirados. También hay que decir que los libros apócrifos del Antiguo Testamento nunca fueron considerados por los eruditos judíos. Y cuarto, la calidad inferior en la mayoría de sus escritos es evidente cuando se compara con los libros canónicos. Se los señala como indignos de un lugar en las Sagradas Escrituras. Estas cuatro observaciones no son nuestras, no son de la Asamblea de Dios, no son del pastor Cristian, son de la crítica, de la alta crítica literaria bíblica, ¿ya? Son estos cuatro criterios. Jesús no los citó, ni los apóstoles. La primera generación de cristianos los consideraba no inspirados. El canon hebreo antiguo no los consideraba, y la calidad literaria de sus contenidos son claramente inferiores a la calidad literaria de las contenidas en las Sagradas Escrituras. Adelante. El carácter de estos libros. Bueno, las autoridades difieren en cuanto a la clasificación de estos libros. La epístola de Jeremías es a menudo incorporada en el libro de Baruch, en tercera y cuarta de Macabeo son generalmente omitidos. Libros históricos de los apócrifos tenemos primera y segunda de Macabeo y primera de Esdras. Dentro de las tradiciones o los tradicionales
Tenemos adiciones al libro de Esther, Susana, la canción de los tres jóvenes, Bel y el dragón, Judith y Tobías. Respecto de los proféticos, tenemos algunos como el libro de Baruch y la oración de Manasés. Apocalípticos también tenemos algunos libros que los considera la Vulgata Latina, la Iglesia Católica, como es el segundo de Esdras y el cuarto de Esdras. Estos están involucrados en esa versión. Respecto a los instructivos o proverbiales, tenemos Eclesiástico y Sabiduría de Salomón, en un estilo muy similar al de los proverbios. La ilustración que vimos antes, ¿cierto? Esta gráfica, demuestra gradualmente cómo la Biblia fue siendo traducida, conservada, y llegar a nuestra versión en español, y otras versiones que se derivan de ella. Como estamos viendo, es en una época que se utiliza la imprenta, es difícil para nosotros darnos cuenta de cuándo los libros de la Biblia fueron escritos originalmente. No había una forma, ni siquiera habían vocales, eran solo símbolos. Después se incorporaron vocales. No había, por ejemplo, capítulos, no había versículos, no había una separación que permitiera digerir de mejor manera el contenido. Cada copia tenía que ser hecha de manera muy cuidadosa, de manera muy laboriosa, a mano, sin errores, siempre fiel a los textos originales. Por lo tanto, esto implicó una tarea extraordinaria. Ustedes saben que aún hay textos originales en la biblioteca de Rusia, en la biblioteca de Inglaterra, para que ustedes sepan, de la corona inglesa. Ahí hay textos y papiros originales, ¿ya? Es interesante todo esto que ocurre, digamos. La pregunta es, ¿cuál es el fundamento literario de la Biblia? ¿De dónde viene todo esto? Durante la presentación anterior hablamos del códice sinaítico, del códice alejandrino y del Vaticano. Es para que ustedes manejen esta información. Un códice, o primer libro, compilado de la Biblia griega, pertenece al siglo IV, adquirido por la República Soviética de Rusia, miren, y por Gran Bretaña en 1933, y que ahora actualmente está en el Museo Británico. El Códice Alejandrino, probablemente escrito en el siglo V, que ahora está también en el Museo Británico, contiene toda la Biblia griega, a excepción de 40 hojas que se perdieron. El Códice Vaticano, que originalmente está en la Biblioteca Vaticana en Roma, contenía originalmente toda la Biblia, pero algunas partes se han perdido, escrito probablemente a mediados del siglo IV. Esos son escritos manuales, digamos, documentos muy cercanos al original. Bueno, la Septuaginta, que ya sabemos que es la traducción de las escrituras hebreas al Antiguo Testamento, del Antiguo Testamento hebreo al griego. Esto, cierto, hecho en Alejandría cerca del 250 a.C. Esto no ocurrió en un año. Ya les dije que el proceso de la Septuaginta está entre los 100 y los 120 años. El 250 se termina esta obra, pero réstele usted 120 años para atrás. Estamos hablando de que casi en el 400 a.C. comienza este trabajo. Pentateuco samaritano. No es propiamente una versión, pero el texto hebreo fue conversado en letras samaritanas. Hay un Peshitta o siríaco, también es un texto antiguo. Este contiene toda la Biblia, la fecha es incierta. Es una traducción a la lengua común de ciertas partes de Siria. En el caso de la Vulgata, que es la Biblia católica, es la Biblia completa traducida al latín por Jerónimo en Belén, completada cerca del año 400 después de Cristo. Por mil años, del 400 al 1400, fue la Biblia usada por la Iglesia Católica Romana. Recordemos que si hablamos de 1000 años, estamos hablando del 1400, ahí surge la Reforma Protestante. Los primeros protestantes en Inglaterra, en Alemania, en Suiza, ¿cierto?, comienzan a rebelarse contra el mal uso de la Biblia, en este caso la Biblia Vulgata, y ahí aparecen, ¿cierto?, otras versiones
donde se va a la otra versión, digamos, a la versión de la línea de Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina. Interesante. Bueno, el texto masorético es una edición de las Sagradas Escrituras hebreas del Antiguo Testamento, desarrollada por eruditos judíos entre los años 500 al 950, 450 años más o menos, en la cual los puntos en las vocales fueron traducidos por primera vez en el texto hebreo consonántico. ¿Ah? Es decir, se comenzaron a usar consonantes junto con vocales. Yo le decía, es cierto, que los textos originales fueron escritos con signos. Bueno, los masoretas tienen la particularidad que incorporaron el uso de las vocales. Con relación a la traducción de la Biblia a la lengua española, podemos distinguir tres periodos que para nuestra conveniencia podemos llamar el periodo medieval, el de la Reforma y el moderno. ¿Ya? El periodo medieval, hay indicios de versiones castellanas en España a fines del siglo VII y principios del VIII. Hay indicios, ¿cierto?, de estas versiones por allá por el siglo VII y VIII, pero desgraciadamente no se han conservado ninguna de estas producciones. Las versiones de este periodo son todas parciales y generalmente manuscritas. Las principales son, por ejemplo, la Biblia alfonsina, que es la primera versión castellana que nosotros tenemos noticia, y tiene todo el Antiguo Testamento, el cual fue traducido en la Vulgata. Esto fue por allá por el 1260, por el rey Alfonso X de España. Por eso la versión se llama la versión alfonsina, ¿ya? El sabio y gran promotor de las letras y literato, el mismo, ¿ya? Esta era una característica de los gobernantes influyentes, de hacer resaltar su sabiduría o su interés por el saber, cosa que aprovechó el Señor también y el desarrollo de la humanidad, donde habían gobernantes interesados por la cultura, por la ciencia, por las matemáticas, por la medicina, ¿cierto? Tenemos nosotros a Lucas, un escritor del Evangelio, que era un médico, entre otros. Tenemos a David, que era un rey, un estadista, etc. Bueno, eso se sigue dando. Tal es el caso de Alfonso X en España. La Biblia de Alba, esta es otra versión castellana del Antiguo Testamento, fue hecha por el 430 por un rabino de nombre Moisés Arragel, y se le ha considerado una excelente versión por la pureza de su lenguaje. Un ejemplar de ella se halla en una biblioteca de los duques de Alba, de lo que ha tomado su nombre, ¿ya? Evangelios y Epístolas. Este es el nombre de una versión hecha en el 1450 por Martín Lucena, y 4 versiones de los Evangelios. En 1490 aparecieron los Evangelios litúrgicos, versión de los 4 Evangelios por Juan López, y 2 años después apareció otra obra llamada Los 4 Evangelios por benedictino Juan de Robles, por un benedictino, un monje benedictino. Se cree que esta versión fue hecha para evangelizar a los musulmanes. En el caso del Pentateuco, esta es una versión de los libros de Moisés hecha en el 1497. Fíjate que a partir de la generación de la imprenta, este fue un siglo muy productivo, el siglo XV, todo lo que fue el del 1400, porque hay mucho trabajo literario, revisiones, hay mucha gente interesada en investigar el texto bíblico, en actualizarlo, y ahí nosotros le debemos a ello una producción literaria valiosísima para nuestros tiempos. En el caso del Pentateuco, ya señalo, fue una obra realizada, ¿cierto?, en el 1497 por judíos, quienes por orden de la Inquisición fueron desterrados de España y desde Portugal. Respecto al periodo de la Reforma, estamos hablando ya del 1500 para adelante, este periodo, aunque fue breve, es más fecundo aún en lo que a versiones de la Biblia se refiere. Con todo, la mayoría de estos son todavía versiones parciales. Aún no tenemos, ¿cierto?, una versión completa. Acuérdese que aparece la versión completa en el 1602, 1569 y después 1602, cuando Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina hacen un compilado y después una revisión. Coincidiendo, dice, en gran parte con el siglo de oro de las letras españolas,
el periodo de la Reforma es también el de las grandes traducciones de la Biblia al castellano. Estas son verdaderas obras clásicas, que desgraciadamente aún no han sido reconocidas como tales por críticos literarios españoles. Versiones católicas, tenemos en el 1527, ¿cierto?, la del cardenal Quiroga, donde traduce el Antiguo Testamento de la Vulgata, por lo cual a su versión se le llama la Biblia de Quiroga. Es porque la tradujo, es como la Reina Valera, porque el traductor, ¿cierto?, dejó sus apellidos. 3 años después aparece una versión de los 4 evangelios, la Vita Cristo Gartullano, basada también en la Vulgata. Hay otra producción de los Salmos, de los Evangelios y las Epístolas. Este es el nombre de una versión que apareció en el 1534 y que se distingue por la hermosura de su castellano. Fue realizada por Juan de Valdés, a quien se considera el primer reformista español que tradujo las Escrituras. El Nuevo Testamento de Encinas, este es probablemente la primera versión castellana del Nuevo Testamento traducida directamente del texto griego. Esto es súper valioso. Fue hecha en el 1543 por el reformista Francisco de Encinas, por publicar su Nuevo Testamento. Mire, Encinas fue encarcelado por orden de la Inquisición. Felizmente logró escapar al cabo de 2 años, pero muchos ejemplares de su versión fueron destruidos. La Biblia de Ferrada, otro grupo de judíos expulsados desde España y Portugal. Yo les decía, ¿cierto?, que la Biblia de Ferrada era por el lado portugués, por orden de la Inquisición también. Recordemos que la Inquisición fue la persecución de la Iglesia Católica contra otro tipo de posturas religiosas, en este caso judaísmo o cristianismo. La Inquisición católica mató mucha gente, y una de las razones por las cuales operó la Inquisición era para impedir que el texto bíblico se difundiera. Increíble, ¿no? Cómo la Iglesia Católica permanecía en el control de la ignorancia de la gente, del desconocimiento, y con todas sus liturgias manipulando la fe de la gente, de los pueblos. A esto fue lo que se rebelaron los reformistas. ¿Ya? Continuamos. El Nuevo Testamento de Pérez es otra obra basándose en las versiones de Juan de Valdés y Francisco de Encinas. Juan Pérez, otro de los reformadores, hizo una versión. Benditos sean los Pérez, mira, aquí aparecen los Pérez. Hizo una versión corregida del Nuevo Testamento y los Salmos, la que publicó en Ginebra en el 1556. La verdad que no era fácil en la España de entonces que circularan escrituras en lengua vulgar. Lengua vulgar se refiere a una lengua común y corriente, no tan docta, una lengua que era tan elaborada. En el tiempo de Jesús también estaba el griego de alta sociedad y el griego koiné. No era fácil esto, pero el Espíritu Santo trabajó en todos estos hombres inspirados en llevar adelante este trabajo, hermanos. Para la iglesia, digamos, oficial, la iglesia católica, se consideraban herejías, pero para el Señor no. Hago el símil con la parábola de la semilla y la mostaza. Cómo la semilla de mostaza cayó, desapareció en la tierra y se levantó un tremendo árbol. La Iglesia Católica era gigante comparada con el protestantismo, pero Dios permitió a estos hombres ser movidos, inspirados, llevados por el Espíritu Santo para transmitirnos la palabra de un modo más limpio y más puro. Más de 30 de estos fueron quemados, de todas estas personas que participaron de estos procesos de escritura y todo, fueron quemados vivos en 2 momentos, dos tiempos, celebrados en Sevilla. Esto por no hallarse en España. Juan Pérez, fue quemado en otro sector, digamos, en otro lugar, pero esa era la persecución contra ellos. Cuando usted toma la Biblia en sus manos, hay tanto sacrificio, hay tanto trabajo. ¿Cuánto damos un gloria a Dios por eso? Mire, hay una obra de Dios gigante delante de nosotros. Adelante. 3 versiones parciales en el año 1557 fue fecundo en versiones. Estoy hablando del siglo XVI.
si bien estos, como todas las anteriores, eran solo versiones parciales, eran un poco de aquí, un poco de allá, aún así, fueron, por ejemplo, de Primera de Samuel hasta Segunda de Reyes. Esto lo hizo Samuel Guerrea, y Job y Lamentaciones también lo compilaron y lo difundieron. Batería necesito. Así fueron generándose hasta que aparece la famosa Biblia del Oso. Esta fue la primera versión completa. Todas las anteriores eran versiones parciales, o de los Salmos, o del Nuevo Testamento, o de algún conjunto de libros. Pero aquí aparece la famosa Biblia del Oso. Esto, ¿cierto? Específicamente fue el 28 de septiembre de 1569, donde se hace esta hermosa publicación, y esta publicación tenía, ¿cierto?, en la tapa un oso comiendo miel. La Biblia del Oso fue la primera versión completa en el idioma castellano, pues todas las que le habían sido hechas hasta ese momento eran versiones parciales. Fue traducida directamente de las lenguas originales. Mire, este es el valor. Fue traducida directamente de las lenguas originales por Casiodoro de Reina y publicado en Basilea, en Suiza, el 28 de septiembre en el 1569. Ya sabemos que era la Biblia del Oso, el nombre que tenía. Tradicionalmente se debe al hecho de que en su portada está esta figura de un oso comiendo miel de una colmena, haciendo símil, ¿cierto?, del creyente alimentándose de la palabra. La Biblia del Oso consta de 3 partes que son una introducción, que es llamada una amonestación al lector, o un epílogo, ¿cierto? Una introducción. El Antiguo Testamento propiamente tal, incluidos los apócrifos. Ojo que en esta versión están incluidos los apócrifos. Y después el Nuevo Testamento. También incluye al principio de cada capítulo un resumen y bosquejo de este, y al margen referencias variantes. Oiga, esto es súper valorable, porque siendo esta la primera versión de la Biblia, quienes trabajan en esto, ¿cierto?, aportan un bosquejo del libro, aportan referencias, aportan situaciones cruzadas. Interesante con la tecnología que tenían, tan básica. Nos hacen este regalo a la edad moderna. Ella, en la época cumbre de la literatura española, la versión de Casiodoro de Reina tiene méritos indiscutibles por la excelencia de su lenguaje. Tanto es así que el eminente académico Marcelino Méndez y Pelayo, no obstante tener una predisposición hostil a los reformadores españoles, se expresa en forma más elogiosa, en términos muy elogiosos, de la Biblia del Oso, y no podía ser de otro modo porque las versiones de Casiodoro de Reina, sin duda, fue la precursora de las grandes obras de Lope de Vega y posteriormente de Cervantes. Miren lo que señalamos aquí. Lope de Vega y Cervantes. Cervantes, ¿cierto?, el autor del Quijote de la Mancha. La Biblia es anterior, la producción literaria española es anterior al Quijote de la Mancha. La calidad de estos traductores, de estos compiladores, no me cabe duda que el Espíritu Santo los guió y los motivó a regalarnos esta joya que es la santa palabra de Dios. Hablando un poquito del autor de esta primera versión compilada de la Biblia, que es Casiodoro de Reina, él nació en Sevilla en el 1519, 1520, se dedica asiduamente al estudio de las Escrituras. Al poco tiempo, estas lo llevan a abrazar la causa de la Reforma protestante. Recordemos que en ese tiempo la sociedad intelectual se rebela contra el dominio de la Iglesia Católica, y a ese fenómeno social se le llama la Reforma, lo cual evidentemente rápidamente la Iglesia Católica lo califica como hereje y como un hombre que tuvo que huir, estar en fuga del poderío católico. Él sale de España y en el 57 se establece en Ginebra, Suiza, de donde se genera todo, ¿cierto?, un grupo de exiliados evangélicos. De allí se dirige a Frankfurt, Alemania, donde se afilió a una iglesia de habla francesa,
en el 1560, y estuvo en el 1560 hasta en Londres pastoreando una iglesia. Hermano, escritor, profesor, pastor, aleluya. Y en Londres pastoreó una iglesia de españoles refugiados. De Londres se fue a Amberes, de donde tuvo que huir otra vez a Basilea, y aquí terminó tras 12 años de arduo trabajo su interminable tarea de la versión de la Biblia. Este tiempo después regresó otra vez a Alemania, ¿cierto? A Frankfurt, donde finalmente fallece en el 1594, después de un fecundo trabajo como pastor de una iglesia. Yo le doy un aplauso al hermano Casiodoro de Reina, profesor y pastor, y me saco todos los sombreros que tenga delante del trabajo extraordinario de esta gente. Huyendo, no abandonó la fe, trabajó en la Biblia, la revisó una y otra vez, la transcribe, genera referencias cruzadas, llevó a su generación a los pies de Cristo a través de la sana doctrina. ¿Cómo no alabar a Dios por eso? Yo alabo al Señor porque cuando Dios nos motiva a revisar la doctrina, a mirar dónde estamos parados, y miramos nuestro pasado, miramos nuestros antecesores, hoy día tenemos que valorar lo que tenemos. Y alumnos amados, la primera edición de la Biblia del Oso tuvo 2.600 ejemplares. De estos, muy pocos se conservan hasta el día de hoy en bibliotecas públicas y particulares. La gran mayoría, ¿sabe lo que pasó con ellos? Fue a parar a la hoguera de la Inquisición. La Iglesia Católica tomó todos esos libros y los quemó junto con sus autores. Siempre se ha querido borrar la palabra, ¿no? Pero dice, cierto, el Salmo 169, versículo 82, parece, o 89, que la palabra de Dios está en los cielos, y de ahí nadie la va a sacar. Ese es el original. La Biblia de Valera, con este nombre se conoció durante muchos años, la versión de Casiodoro, de Cipriano de Valera, que publicó en Ámsterdam, en Holanda, en 1602. En realidad, esta es más bien una revisión y edición corregida de la versión del anterior Casiodoro de Reina. Pues Cipriano de Valera, luego de comparar diligentemente la versión con los textos hebreos y griegos, solo le introdujo algunos cambios. Uno de estos, por ejemplo, fue sacar los libros apócrifos. Ahí está el aporte de Valera, ¿ya? Valera saca los apócrifos y deja la versión que nosotros tenemos hoy día, ¿ya? Los pone en una sección aparte, ¿cierto? Y ahí nosotros conocemos la versión revisada hoy día de Casiodoro de Reina y revisada por Cipriano de Valera, nuestra hermosa Biblia, Reina Valera. Esta versión, luego de otras revisiones, ha alcanzado un éxito extraordinario, tanto que su circulación en España y América Latina se calcula en miles de millones de Biblias, Nuevos Testamentos y porciones. En efecto, y lo digo a título personal, es la versión favorita del pueblo evangélico de habla castellana. Viene también el periodo moderno. Este periodo se caracteriza por lo extraordinario interés que han demostrado evangélicos y católicos por verter al castellano las Sagradas Escrituras. En cuanto a estos últimos, los católicos, su cometido fue facilitado por la derogación del estatuto eclesiástico que prohibía la lectura e impresión de las escrituras en lengua vulgar. Mire, la Iglesia Católica tenía un decreto que prohibía escribir y divulgar la palabra. ¿En qué cabeza cabe eso? Absolutamente en contra de los propósitos y principios de la propia Escritura. El apóstol Pablo le dice, cierto, a Timoteo, desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. En este caso, la Iglesia Católica, el Imperio Católico, tenía prohibido aquello. Sin embargo, con la Edad Moderna, después de la invención de la imprenta, se anula este estatuto y se permite que las escrituras sean copiadas, difundidas en lenguas comunes, ¿ya? Bueno, por la coincidencia de que estas versiones han aparecido cronológicamente en series católicas y evangélicas, las clasificamos en varios grupos, a saber, por ejemplo, versiones católicas, versiones evangélicas. Dentro de las católicas
Estas fueron las primeras versiones completas cuya publicación en castellano fue autorizada por los jerarcas de la Iglesia Católica. Desde luego, sin duda, todos están basados en la Vulgata y no logran superar la excelencia de la versión de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que fueron también publicadas en México, por lo que tienen un mérito especial. Fíjate que en 1903, allá en Argentina, en Buenos Aires, hubo una versión del Nuevo Testamento hecha por Juan de la Torre. Esas son las versiones católicas, ¿ya? Las evangélicas. A continuación de las versiones católicas siguen las 4 versiones evangélicas. Todas estas traducidas directamente de las lenguas originales. Eso es clave, hermanos. Los textos bíblicos que nosotros tenemos tienen su origen en las lenguas originales. Las traducciones son fidedignas porque se remontan a los textos originales. Ahí está la clave. La primera es escritura del Nuevo Pacto, versión del Nuevo Testamento hecha por Guillermo Norton y publicada en el 1858. Las otras 3 han sido resultantes del descubrimiento de manuscritos más antiguos que los conocieron Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, y también el deseo de traducir al castellano moderno el texto de estos documentos. Basley, ¿Sí? Vamos a dejarla hasta por ahí. Hay harta información, yo creo que esto va a dar para una próxima clase. Pero hasta este minuto, ¿qué te ha parecido esta información? A mí me parece interesante cómo surge la Biblia. Creo que el valor que la traducción de la Sagrada Escritura de su inicio hasta ahora es impactante, y creo que al menos en mi opinión personal hasta ahora no lo había podido tomar. No había tomado ese valor de lo que significó tener la Biblia. Como hoy la tenemos, para nosotros es tan fácil poder comprar una Biblia ahora, es tan fácil descargarla del teléfono, buscarla en internet, pero conocer la verdadera historia, por cómo es que la Reina Valera llega a ser lo que es la Reina Valera. Amén. Ese proceso histórico, cómo la misma Iglesia Católica impide a través de la Inquisición que la palabra se divulgara, todos esos aspectos que pasaron hace muchísimos años, hoy en día uno mira hacia atrás y dice, gloria al Señor por esos hermanos, por esas personas que el Señor llamó para hacer esta misión tan importante. Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina hicieron un trabajo que hoy en día nosotros nos bendice, que hoy en día nosotros nos edifica y nos permite tener nuestra Biblia. Y fíjate que tenemos una Biblia confiable, porque hablamos de un proceso serio, tanto de recopilación de manuscritos antiguos, de investigación y de traducción. Y lo que a mí me llama mucho la atención y le agrega valor a esto, es que, por ejemplo, Valera fue perseguido, fue pastor, fue escritor, arrancó por 5 o 6 países de la Inquisición, y en todo ese proceso seguía leyendo, seguía traduciendo, seguía revisando, seguía aportando. O sea, tuvo el tiempo de detenerse a volver a revisar las escrituras. Y por Dios que revisar la escritura para él no fue revisar un tema, ni un capítulo. No, fue revisar... Porque es curioso, y lo leíamos anteriormente, no fue un año, no fueron 5, fueron 20 años. 20 años. Yo delante pensaba, mientras estudiaba esto, decía, ¿qué pasaría si yo me pusiera a revisar las escrituras como ellos? A los 43 años terminaría de revisarlas. Y quizás cuántos años tenía él cuando comenzó y terminó su trabajo. Y aún así, con toda adversidad, eso no fue un impedimento para seguir revisando las escrituras. Y a veces hoy en día hay cosas tan banales y por encima superficiales que nos limitan o que nosotros ponemos como obstáculo para dejar un tiempo y estudiarla y revisarla y aprenderla. Yo creo que este curso en el cual estamos tiene este propósito de poder despertar en nuestros alumnos la pasión por las escrituras, el respeto por el trabajo que otros realizaron, honrar a Dios. Al honrar la palabra, honramos a Dios. Al conocer el proceso de cómo llega a nosotros la escritura, valoramos la historia, valoramos a los que fueron parte de este proceso. Entonces nosotros no podemos perder el tiempo, tenemos que volver a mirarlas, a mirar la palabra una y otra vez, a valorar todo el proceso de cómo llega a nosotros,
y tener la capacidad de difundirla con toda seguridad, porque el mensaje que estamos transmitiendo es un mensaje que fue filtrado una y otra vez, propuesto, revisado, editado, vuelto a revisar, y todo eso lo guió el Espíritu Santo. Así que la honra y la gloria para el Señor. Dios bendiga esta clase y seguimos la próxima semana. Amén, pastor. Bendiciones y bendiciones a todos los hermanos también. Paz del Señor.